Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de fisiología renal. Hasta el día de ayer habíamos visto la parte anatómica funcional del riñón y ahora vamos a ver la parte de la hemodinámica, ¿sí? Hemodinámica y la filtración. Muy bien, para esto nosotros tenemos que ver cuáles son las funciones de los riñones. Y habíamos dicho el día de ayer que la principal función del riñón es la formación de orina. Que esta formación de orina se origina gracias a que la sangre llega con una presión al riñón y gracias a las arteriolas aferentes que ingresan al glomérulo y la sangre sale por las arteriolas eferentes, permiten que la presión sanguínea generada en este punto filtre al plasma. Y el filtrado del plasma contiene muchas sustancias, incluido las toxinas. Pero como entre el grupo de sustancias aún hay sustancias que se deben conservar, es por eso que en el túbulo contorneado proximal se empiezan a reabsorber, solamente dejando las sustancias que se quieren eliminar. Pero hay otras funciones de los riñones, por ejemplo, como el control de la presión arterial. Control de la presión arterial. ¿Cómo controla? Con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? De esta manera se va a generar la angiotensina 2, que va a tener un poder constrictor y va a aumentar la presión arterial. Luego tenemos el equilibrio ácido-base, tenemos la función endocrina, donde tenemos la eritropoyetina también, ¿no? Que esto se estimula cuando no tenemos la presión de oxígeno está disminuida. Cuando se genera una hipoxia, una hipoxemia, ¿sí? El riñón se estimula y empieza a sintetizar eritropoyetina. Controla la osmolaridad plasmática, controla la concentración de electrolitos. Esas son las funciones de los riñones, ¿sí? ¿Cómo se da la formación de orina? La primera etapa se llama filtración. Y la filtración se da a nivel del glomérulo. Ingresa por la arteriola aferente, vienen los capilares glomerulares y luego sale por la arteriola eferente. Pero en los capilares glomerulares, ustedes recuerdan que había poros, ¿verdad? Capilares fenestrados. Estos poros estaban dando por unas células especiales que se llaman podocitos. Una vez que se filtra la sangre, pasa al túbulo contorneado proximal, donde se realiza la principal función del túbulo contorneado proximal. ¿Cuál es? La reabsorción, ¿sí? Y no solamente en el túbulo contorneado proximal, sino también en el asa de Henle, pero en la descendente se encarga de la reabsorción de agua, mientras que la ascendente, gruesa, es impermeable al agua. Quiere decir que no reabsorbe agua, sino reabsorbe cloruros principalmente. Mientras que la excreción está dada principalmente en el túbulo contorneado distal. Muy bien. La filtración glomerular es el paso de fluidos y solutos a través de un filtro glomerular. El filtro glomerular está dado por los capilares fenestrados, ¿sí?, del glomérulo. Es un transporte pasivo a favor del gradiente hidrostático. Quiere decir que viaja de mayor presión a menor presión. Quiere decir que acá en el glomérulo tiene que haber más presión que acá en el túbulo contorneado, ¿sí? El material que se filtra, ¿cómo se llama? Y más que la sangre se filtra el plasma, ¿sí? El plasma. ¿El lugar de filtrado? Muy bien. ¿Y el filtro glomerular? ¿El filtrado resultante cómo se llama? Ultrafiltrado. Dice que el ultrafiltrado es igual al componentes de la sangre menos las células y las proteínas. Quiere decir prácticamente es el plasma, ¿verdad? Eso es lo que se está filtrando. El ultrafiltrado entonces tiene las mismas concentraciones casi que el plasma. Por lo tanto tiene concentraciones ricas en nutrientes. Por eso que este filtrado no se puede eliminar, sino pasa por un sistema de túbulos para reabsorber y dejar solamente las sustancias que queremos eliminar. Muy bien. Miren, la presión con la que llega la sangre se llama presión hidrostática del capilar glomerular. Así se llama la presión que llega al glomérulo. Se llama presión hidrostática del capilar glomerular. Con esta llega la sangre, con esta presión llega la sangre. Recuerden que la sangre sale
por la aorta con una presión de 120/80, ¿verdad? Pero al capilar glomerular llega con una presión de 60. Eso favorece. Pero ¿quién se opone al paso? La presión coleidosmótica del capilar. Hay un poro, ¿verdad? Este es un poro. Y el poro permite el paso de una sustancia. Pero aparte que permite, el contorno del poro también ofrece resistencia. O sea, quiere decir que el contorno del poro, estas proteínas de los podocitos, también generan una presión, pero en contra, ¿verdad? Y hay otra cosa, que si acá hay líquido y yo quiero ingresar, ¿qué tengo que hacerle al líquido? Desplazarlo. O sea que también se opone. ¿Cuántos se oponen de las fuerzas? 32 y 18. ¿Cuántos suman? 50. ¿Y con cuánto favorece? Entonces, ¿cuál sería la presión neta de filtración? 10. Con 10 se va filtrando. Miren acá, el plasma con el ultrafiltrado. ¿Hay diferencia en las concentraciones? Plasma con ultrafiltrado. No. ¿Sí? Casi pasa lo mismo. Proteínas, sí, porque las proteínas son muy grandes y no pueden atravesar los podocitos, por eso se quedan en sangre. ¿Sí? ¿La glucosa logra atravesar? Sí. ¿La urea? ¿Ácido úrico? ¿Creatinina? Muy bien. Quiere decir que la única diferencia son las proteínas y las células sanguíneas. Y las que lograron pasar, ¿dónde se reabsorben? Túbulo contorneado próximo. Muy bien. ¿Cómo se estudia la filtración glomerular? Se estudia midiendo una sustancia. Esta sustancia está en sangre. ¿Y dónde la tienes que detectar? En orina. Quiere decir que pasó por todo el sistema cardiovascular, llegó al riñón y se filtró. Si tú pusiste, por ejemplo, 10 miligramos o 10 mililitros de una sustancia, tienes que recuperar lo mismo por la orina. Debes recuperar siempre y cuando esta sustancia no esté producida por el cuerpo. Porque si el cuerpo lo produce y lo pones de manera externa, vas a tener mayor concentración. O de repente el cuerpo lo reabsorbe y vas a tener menor concentración. ¿Qué se utiliza para esto? Se puede utilizar la creatinina endógena. Dosas creatinina en sangre y dosas creatinina en orina. Y eso nos da un indicador de cómo está el riñón. Pero no es tan buen indicador, porque la creatinina es producida por nuestro cuerpo. Por lo tanto, los resultados como que nos pueden variar, porque ya puede hacer que lo excrete o lo absorbe en mayor cantidad. ¿Cuáles son los más utilizados? La inulina es un carbohidrato que es no metabolizable por nuestro cuerpo. ¿Sí? No lo podemos metabolizar. Entonces, si lo ingieres o te lo inyectan, ¿por dónde tiene que eliminarse? La misma cantidad que inyectaste. Entonces, con eso tú puedes medir cómo está funcionando el riñón, cuánto tiempo demora en salir o qué pasa si es que no sale, ¿no? Si sabes que no se reabsorbe y no sale, quiere decir que el riñón está filtrando mal. ¿Sí? Muy bien. Así cuesta el manitol también, el hiposulfito de sodio, la urea, el polio. La urea pues no está en un buen indicador tampoco, porque es producido por nuestro cuerpo. Poliuretano sí. Radioisótopos de vitamina B12. ¿Sí? Hay algunos radioisótopos que hasta cambian el color de la orina. ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez han tomado o han visto que algún familiar ha tomado algún medicamento como la fenazospiridinas, que es para la inflamación de las vías urinarias, y le sale un color amarillento, anaranjado la orina, pero es medicamentoso, no es es del medicamento, no es que tenga algún problema. Entonces algo así se ve, se puede medir, ¿no? Ingiere y se ve en la orina cómo va. ¿Cuánto es lo normal de la depuración de creatinina? En hombres, 103 mililitros por minuto, 1,73 metros cuadrados es la superficie corporal. ¿Sí? Por ejemplo, de inulina no varía mucho, ¿no? 125, ¿sí? 125 mililitros por minuto por el área del cuerpo. Una vez que pasó el ultrafiltrado, que estaba rico en carbohidratos, en aminoácidos, ¿verdad? Eso no se puede eliminar. Entonces se inicia la
reabsorción tubular. ¿Qué es el transporte de líquidos solutos desde la luz tubular hacia el capilar peritubular? Miren, por acá está la orina. Y si está pasando la orina por acá y tiene nutrientes, los nutrientes pasan a las células y de las células pasan a la sangre. Y de esa manera vas captando las sustancias. Y las que quieres que se eliminen, pasan del capilar y se eliminan hacia la orina. Implica dos tipos de transporte, la reabsorción. El transporte activo y el transporte. El transporte activo es con gasto de energía. ¿Y quién se transporta con gasto de energía? La glucosa, aminoácidos, lípidos, vitaminas, electrolitos, fosfatos y sulfatos. ¿Y el transporte pasivo? Agua, urea, cloruro, fosfato y bicarbonato. El túbulo contorneado proximal es donde se realiza principalmente la reabsorción. Y la excreción, que es el transporte de sustancias desde la sangre al capilar. Perdón, desde la sangre hacia el túbulo, hasta el túbulo renal, para ser eliminada esta sustancia. También implica un transporte activo y pasivo. Por ejemplo, ¿qué se elimina? Potasio, hidrogeniones, uratos, fosfatos, creatinina, glucuronidadatos, bases orgánicas, fármacos. El transporte pasivo, amonio, urea y fármacos. ¿Dónde se realiza principalmente esta excreción tubular? En el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. La reabsorción tubular. Miren acá. Recuerden que el 20 al 25% del flujo sanguíneo, ¿sí? ¿A dónde llega? Del 20 al 25% del gasto cardíaco total, ¿a dónde llega? A los riñones. ¿Sí? ¿De cuánto es esto aproximadamente? De 125 mililitros por minuto. ¿Sí? Aproximadamente por día, ¿cuántos son? 180 litros por día. 180 litros por día se bombean de sangre a los riñones. De los cuales, ¿cuánto se reabsorbe? 178 litros por día se reabsorben. Y tan solo de 800 a 1400 mililitros por día se elimina a través de la orina. Sabiendo que la vejiga tiene 500 mililitros de capacidad y sabiendo que puedes tener hasta 1400 mililitros de eliminación de orina, significa que aproximadamente vas unas 3 veces al baño, ¿verdad? Una vez que se llena la vejiga. ¿Sí? Eso es aproximadamente lo que vas. Miren acá. La reabsorción principalmente, ¿dónde se realiza? ¿Túbulo contorneado? Miren, el 65% de toda la reabsorción se da en el túbulo contorneado proximal. El 15% en la asa de Henle descendente. El 10%, muy bien, en el distal. Y el 9,3%, muy bien. Ahí se realiza la reabsorción. Miren, ¿cómo se reabsorbe la glucosa? Recuerden que la glucosa puede pasar al glomérulo y pasa al ultrafiltrado, pero ahí tiene que reabsorberse. ¿Cómo se reabsorbe? Miren acá. Por acá está pasando la orina. Por acá pasa la orina. Y por acá por la orina está la glucosa. Entonces la glucosa utiliza un cotransportador que se llama el singlete sodio-glucosa. Eso vimos en fisiología celular, ¿verdad? Entonces, el singlete sodio-glucosa permite reabsorber la glucosa a las células renales y a través de los GLUT2, de los GLUT tipo 2, que son los transportadores de glucosa, sacan la glucosa de la célula y lo llevaron de vuelta a la sangre. Y así se recaptó la glucosa. Miren acá, ¿qué es lo que se puede reabsorber? El agua, el bicarbonato, el cloruro de sodio, ¿sí? ¿Qué más se puede reabsorber? La glucosa, los aminoácidos, los fosfatos, los citratos. ¿Y qué se elimina? Algunos oxalatos, algunos aniones, algunos hidrogeniones. Eso es lo que se va eliminando. ¿Qué se reabsorbe a nivel del asa de Henle? Agua. En el túbulo, en el asa de Henle, pero el asa de Henle gruesa, ¿se reabsorbe agua? No, solamente se reabsorbe. ¿Qué se reabsorbe? Miren acá. Cloruros.
solamente se reabsorben cloruros. Mientras que a nivel del túbulo contorneado distal, ¿sí?, ¿qué se reabsorbe? Sodio, y se elimina principalmente fosfatos y potasio. ¿Quién actúa principalmente a nivel del túbulo contorneado distal? Una hormona que se llama la paratormona, PTH, paratormona. ¿Por quién es sintetizada la paratormona? Por la glándula paratiroides. ¿Y para qué sirve esta glándula? ¿Para qué sirve esta hormona? En todo caso, la paratormona sirve para reabsorber el calcio. Sirve para reabsorber calcio a nivel renal, ¿sí? Y a nivel del túbulo colector actúa principalmente la aldosterona. Y la aldosterona nos sirve para recaptar sodio. Y además acá a este nivel también actúa otra hormona que se llama la antidiurética, que ayuda a la formación de poros de acuaporinas para la reabsorción de agua, ¿sí? Muy bien. Quiere decir que la cantidad de glucosa que viene por el ultrafiltrado, la cantidad de glucosa por el ultrafiltrado, tiene que reabsorberse a sangre. Pero ¿cuánto es el transporte máximo? 320 miligramos por decilitro. Si nosotros llegamos a esta concentración en sangre, es decir, estamos con una hiperglucemia, nuestros transportadores se van a saturar, ya no van a poder captar toda la glucosa. Esos ingletes de sodio-glucosa que habían están ocupados. Entonces, ¿qué va a pasar con la glucosa? Se acumula y se libera por la orina. Por eso es que la diabetes mellitus significa poliuria dulce, ¿sí? Diabetes mellitus viene de diabetógeno, y diabetógeno viene de correr, de atravesar, y lo que atraviesa el riñón es la orina, pero se llama mellitus porque viene de mellífera, de miel, y quien atraviesa con dulce en todo caso sería una orina dulce, y la orina dulce solamente está en el diabético. Por lo tanto, la glucosa, cuando aumenta más de estas concentraciones en nuestro cuerpo, se puede eliminar por la orina porque estarían saturados los transportadores. Muy bien. ¿Y cómo controla el riñón la presión arterial? Gracias al sistema renina, angiotensina, aldosterona. La renina es una enzima que es secretada por los riñones. Esta renina es una enzima, es como una tijera. Y la otra hormona, o el precursor de la otra hormona, la sintetiza ¿quién? El hígado. Esa se llama angiotensinógeno. El angiotensinógeno es cortado por la renina. Lo corta en fragmentos pequeños. Una vez que lo corta en fragmentos pequeños, lo convierte en angiotensina 1. Luego viene en el endotelio, en los capilares, en los vasos sanguíneos del cuerpo y de los pulmones, existe una enzima que se llama la ECA. ¿Qué es la ECA? La enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, es decir, la vuelve a cortar, le hace más pequeñita. Y una vez que la volvió más pequeñita, la angiotensina 2 puede actuar a nivel renal, ya sea para reabsorción de agua, porque también ayuda a la reabsorción de agua la angiotensina, pero también porque favorece la vasoconstricción, para aumento de la presión arterial, ¿sí? Y además, la aldosterona. Cuando se detecta que hay una hipotensión, la angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona, y la aldosterona permite la reabsorción de sodio, y el sodio empieza a jalar mayor cantidad de agua, lo que permite también restablecer la presión arterial. ¿Qué otra hormona genera el riñón? La eritropoyetina. Ya les había dicho que el estímulo es la hipoxia. Cuando hay baja cantidad de oxígeno, el riñón sintetiza eritropoyetina, va a la médula ósea roja donde se encuentran las células madre y estimula la mayor producción de eritrocitos. Y ahora, ya que vimos ya todo el proceso de filtración, vimos todas las arterias, vimos cómo está el flujo sanguíneo renal, vamos a ver cómo se produce la micción. La micción es el acto final de la función del sistema urinario. Su objetivo final es eliminar la
orina al exterior. Aunque la formación de orina es continua, su eliminación es intermitente. Quiere decir que la vejiga es como un recipiente, se va llenando. ¿Sí? Es una formación continua, se llena, se llena, se llena. Una vez que se llenó, se estimula y se produce la micción. Quiere decir que la formación es continua, pero la micción es intermitente, solamente cuando se llena y se estimula el sistema nervioso. Está controlado por el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso simpático. Una buena micción proporciona una calidad de vida, ¿sí? Al ser humano. Imagínense si no miccionaran, pues, ¿no? Si a veces nomás cuando aguantas la orina un momento, nomás ¿cómo estás? Tan incómodo, ¿verdad? Hasta las patitas se empiezan a mover, así están nerviosos. Así están, no saben ni qué hacer. Se cruzan las piernas, ¿sí? Están incómodos por completo. Por eso es que la micción es tan importante. Proporciona calidad de vida. Por eso es cuando una persona está internada, lo primero que cuidan es sistema nervioso central, corazón, cerebro, pulmones, ¿sí? Controlan presión arterial y controlan micción y defecación. ¿Ya está? Con eso es muy bueno. Definición, dice, la micción, proceso a través de la cual la vejiga urinaria se vacía cuando se llena y posee dos pasos. El llenado progresivo en la vejiga urinaria con orina hasta que la presión de sus paredes supere el umbral y desencadena un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El reflejo miccional, que permite el vaciamiento de la vejiga en la micción. El riñón es el productor de la orina. Tenemos el sistema colector. El sistema colector inicia desde los túbulos colectores, cálices menores, cálices mayores, luego viene la pelvis renal, luego vienen los uréteres, luego viene la vejiga. Y la vejiga tiene dos partes, el cuerpo fondo y el cuello vesical. ¿Sí? Que esto se tiene que ir distendiendo hasta generar una inervación, un estímulo para la micción. Y luego termina en la uretra, que tiene dos esfínteres, un externo y uno interno. El interno es involuntario y el externo es voluntario. Quiere decir que cuando quieras miccionar, vas a miccionar. Pero si no quieres, tú puedes aguantar, ¿verdad? Sí se puede aguantar. La inervación de la vejiga, ¿sí? Se dan primero por los nervios pelvianos, fibras sensitivas y motoras. Conectan a la vejiga con la médula sacra aproximadamente con la segunda y tercera sacra. Las fibras sensitivas sensan la distensión del detrusor, ¿sí? Sensan la distensión del detrusor. Fibras motoras autonómicas parasimpáticas, ganglio en la pared vesical, provocan la contracción del detrusor. Y los nervios pudendos, fibras somáticas voluntarias, inervan el esfínter vesical externo, ¿sí? Y también los nervios hipogástricos, que son fibras simpáticas en la médula, en la región lumbar. Luego la orina fluye pasivamente de los túbulos colectores hacia los cálices, ¿verdad? Túbulos colectores, cálices menores, cálices mayores, pelvis, renal, uréteres, vejiga, uretra y micción, ¿verdad? Acá vemos que ocurre una activación del sistema parasimpático que aumenta el peristaltismo, mientras que el simpático lo disminuye, cierra la unión uretro-pélvica, ¿sí? La orina entra a la vejiga por el trígono vesical, el detrusor contraído cierra las uniones urétero-vesicales, ¿sí? ¿Y puede haber trastornos en esta conducción? Sí puede haber, si hay alguna sustancia o alguna estructura que está impidiendo la salida. ¿Y quiénes puede ser? La litiasis, ¿sí? Cálculos renales pueden obstruir esto. Y el reflujo renal también. El llenado de la vejiga, primero no tiene presiones de 0 centímetros de agua, ¿sí? Se llena de 300 a 400 mililitros con un aumento progresivo de la presión. A partir de los 300 a 400 el incremento es rápido pero con poco volumen, ¿sí? Acá se activan los receptores de estiramiento y ahí nos producen los deseos de orinar, porque el detrusor, ¿sí? Se activa y activa vía nerviosa, llega hasta el cerebro y nos da la información que tenemos deseos de orinar. Luego aparecen las ondas de micción que son pasajeros, ¿no? Las ganas de querer orinar. Viene el reflejo miccional. Es un reflejo autonómico exclusivo de la médula espinal, receptores sensitivos en la uretra posterior,
reflejo de los nervios pudentos hasta el esfínter externo y facilitación e inhibición de la micción por el encéfalo. Quiere decir que nosotros controlamos el proceso de la micción. Hay una micción voluntaria, que es la contracción voluntaria de los músculos abdominales para aumentar la presión en la vejiga y poder orinar, lo que desencadena los reflejos. Hay fisiopatología, también hay problemas de esto, ¿sí? Uno de los problemas, ¿cómo se llama? Enuresis, falta de control miccional después de los 3 años. Cuando uno es menor de 3 años, sus nervios recién tienen contacto, porque el niño no orinaba, ¿verdad?, en el vientre de la madre. Todo era por el cordón umbilical, todo era por ahí. Pero cuando ya se nace, recién tenemos contacto con el ambiente. Nuestro cuerpo recién sensa la temperatura, recién puede hacer eliminaciones, y hasta que logre controlar los esfínteres, se controlan entre los 2 y 3 años de edad. Ahí se logra controlar. También se llama vejiga atónica, cuando el daño de las fibras sensitivas, hay incontinencia por rebosamiento. Vejiga automática, que es un reflejo miccional no controlado. Vejiga neurogénica no inhibida, impulsos facilitadores, micciones frecuentes y relativamente incontroladas. Y hasta ahí terminó por completa la clase.